Buenos días, queridos, ¿cómo estáis? Hoy tenemos un temazo, que es el miedo según Krishnamurti. ¿Cómo acabar con el miedo? Bueno, yo no sé si vamos a acabar con el miedo o la vamos a liar parda, porque el tema es un poquito complejo. Es tan complejo como que llevo ahí, pues no sé, una semanita revisando el texto, leyéndolo, para ver cómo lo explico. Aunque lo mejor es que cada uno pues también se lo lea, pero yo reconozco que en el tema del miedo Krishnamurti da unas vueltitas y puede ser un poquito complejo. Lo que he hecho ha sido, el texto va a ser corto, no es muy largo, porque lo he, como dirían por ahí en Spanglish, trimeado, es decir, podado para dejar lo más esencial. Pero antes de leerlo, quiero daros algunas pautas, no pautas, quiero dar algunos tips, perdón, para poder entender el texto, que son los siguientes. Según Krishnamurti, el miedo jamás está en el ahora, o sea, no está en el presente. Según Krishnamurti, esa es una de las cosas finales, el miedo siempre está en el pasado. Bueno, esto lo podemos entender, básicamente lo entendemos, yo creo que sería más el miedo psicológico el que está en el pasado. Por ahí el miedo físico ante una cosa que nos ocurra en un momento dado, yo que sé, alguien sacar un cuchillo, una navaja, una pistola, eso son otras cosas, pero bueno, también son miedos. Pero bueno, que lo tengáis ahí. El miedo jamás está en el ahora. El miedo, dice Krishnamurti, surge al eludir el hecho o la realidad. Es decir, el miedo sería como un escapismo. Es decir, me piro de aquí. El miedo también, cuando ocurre, uno tiene miedo. Yo recuerdo que era pequeño y tenía miedo de una banda que había por ahí en mi ciudad. Se había escopetado el primero, era miedo. El miedo dice que es también eludir la realidad. Hay muchos tipos de miedo. La comparación, dice Krishnamurti, genera miedo. Y el cambio también. El compararnos con otros, fíjate, yo quiero ser ese, yo quiero ser, o conmigo, lo que debería ser y lo que soy, también genera miedo. La mente, eso es importante, genera a la vez miedo y placer, las dos cosas, y uno lleva a otra, y esto lo identifica Krishnamurti como un proceso de autoengaño de alta complejidad, para intentar no dejarnos ver, como si nosotros mismos, un autosabotaje. ¿Okay? El placer también produce la mente, o sea, la mente produce placer y produce miedo, y va conjunto. La memoria, aquí es el mío de antes, la memoria está en el pasado y divide todo. Esto es importante porque lo que está diciendo es que nuestra memoria, nuestro recuerdo, pues dice, ¿yo qué soy? Pues soy americano, católico, yo qué sé, blanco, alto, de una sociedad súper chula. Yo soy negro, atlético, africano, antiamericano, yo soy musulmán, me gusta el turbante, lo que os dé la gana. Todos, de alguna manera, estamos fragmentando nuestros recuerdos. ¿Por qué? Porque vamos otorgándonos etiquetas que nos vienen del pasado, de nuestro recorrido, que son etiquetas de miedo, son etiquetas de conflicto. ¿Tú quién eres? Yo soy eso, lo que he dicho. Chino, solo me gusta el arroz, los noodles, no sé qué, yo soy comunista, lo que os dé la gana. Y eso lo que hace es, lo que Krishnamurti quiere explicar aquí, es que nos fragmenta la mente. Y al fragmentar la mente, fragmenta el pensamiento. Al fragmentar la mente y el pensamiento, lo que hacemos es crear enemigos. Mi concepto de cultural es ese tío es ya enemigo. Si el señor de la tribu, no de la tribu, de una cultura, resulta que es un placer y un honor porque es súper sano comer con las manos y yo como con un tenedor y un cuchillo, y yo digo, ese tío es un marrano y un cerdo, pues yo estoy fragmentando las cosas. Y estas cosas ocurren mucho, todo el tiempo. Entonces, Krishnamurti parte de la base de que la memoria en el pasado, nuestro aprendizaje, está ya fragmentado. Al estar fragmentado, lo que nos da es conflicto, y el conflicto genera miedo entre otras cosas. ¿Ok? Entonces, importante. Y ya, para resumen final, antes de leer lo que os iba a leer.
lo que hay que hacer, según Krishnamurti, es tratar de observar, digo tratar porque no sé si alguien lo va a conseguir, pero tratar de observar sin ese lugar de prejuicio, el miedo, es decir, mirarlo desde la no fragmentación, observarlo de dónde viene, por qué me viene, y desde ahí, cuando surja ese miedo, que puede ser psicológico, físico, no nombrarlo. Esto es importante y es la primera vez que yo se lo oigo decir, y por eso me llama la atención, porque tiene que ver con muchas de las cosas que, digamos, que todos hemos estado leyendo en los últimos años, del no nombrar las cosas, y también con el hecho que dice que las cosas no son lo que nombramos y las cosas no son, la realidad de las cosas no son lo que vemos. Entonces me llama la atención porque es la primera vez que en Krishnamurti yo le oigo decir algo así. Es decir, observar la fragmentación de mi mente, no entrar ahí y en el momento, o sea, es como salirme de ahí o identificarlo y en el momento que surge el miedo, no nombrarlo. Y al no nombrarlo, desaparece. Interesante. Bueno, os leo el texto y a partir de ahí ya decidís vosotros qué hacéis. Si le damos importancia al miedo o yo creo que lo genial sería quitarlo de un putazo, de un plumazo, para no tener que vernos estas cosas tan complejas. Pero bueno, vamos a ver si las masticamos un poquito. Existe el miedo. El miedo jamás está en el ahora. Está antes o después del presente activo. ¿Es eso miedo? Está ahí y no hay modo de escapar de él. No hay evasión posible. Ahí, en ese momento real, hay atención total al instante del peligro físico o psicológico. Cuando hay atención completa, no hay miedo. Esto es lo que dice. Cuando hay atención completa, no hay miedo. El miedo, o lo que estáis oyendo es la lavadora. El miedo lo que tiene también, o la sensación de miedo. Yo tengo una anécdota que creo que es la más fuerte que he tenido. De miedo. Y es que estaba con unos amigos que hicimos una ruta andando entre ciudad, pueblos por asfalto y acabamos por montaña, en el que había un tramo que para llegar a un acantilado, y luego al agua del mar, teníamos que pasar por la ladera de una montaña que lo que tenía era un apoyapiés y una cadena para cogerse, pero que el apoyapiés era esto y la cadena estaba ahí y abajo lo que había era una caída libre de, no sé, 40-50 metros. Al principio yo no quise pasar y dije, oye, pero ¿y cómo va a pasar? Pasa el primero, pasa el segundo, y entonces entre que tengo vértigo y esas cosas dije, bueno, pues hay que pasar, has dicho que sí, y pasé. Vamos que sí pasé. No solo pasé, sino luego la bajada, que se puso también cachonda, también la pasé. Y lo que sentí fue un subidón de adrenalina que no había sentido en mi vida, de que era capaz de hacer algo que nunca había sido capaz de hacer antes. Es cierto que ese mismo día, por la tarde, por la noche, tuve un cansancio de nivel galáctico. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que igual que el miedo nos puede dar en momentos de parálisis, el miedo, el ser humano, de manera natural, y no lo sabemos, puede tener y tiene recursos contra el miedo, como puede ser el de la adrenalina. ¿Para qué? Para superar ante un momento de vértigo, de miedo. Las cosas son así y también conviene entenderlas. Seguimos. Hemos aceptado el miedo y el temor como forma de vida, al igual que la violencia, tanto psicológica como físicamente. Y es cierto. Esto es cierto. En general, todo el mundo es miedoso socialmente. Ten cuidado. Y además, en estas sociedades, sobre todo en las latinas, yo no sé si es el impacto de la religión católica, no lo sé, o la protestante, no lo sé, pero es terrible, es terrible. No sé, salir de tu casa, ten cuidado, hijo, ten cuidado con el coche, ten cuidado con la bici, ten cuidado cuando bajes a la playa.
Digo, sí, ya, esto es todo el rato miedo. O sea, ten cuidado, no me pillo un coche si voy todos los días, ¿eh? Ten cuidado si te ahogas porque te vas a nadar a la playa. Ten cuidado si, yo qué sé, si vas al autobús, que no pase un señor y te pille antes de... Es todo el tiempo así. Todo el tiempo así. Sobre todo en las sociedades latinas. Entonces dices, todo el día con el miedo, todo el día con el... Uy, ahora vienen estos políticos y nos van a robar, y nos han robado. Todo el día así. Yo eso lo puedo asegurar porque lo he vivido, vamos, hasta hace poco. Toda la vida así. Toda la vida así. Con el miedo ese a todo. A todo. Y es cierto que luego, por ejemplo, hacía otras cosas, o estas personas hacían otras cosas en otros ámbitos en los que no estaban pensando en el miedo, pero ese rollo patatero del miedo asimilado y aceptado, igual que el de la violencia, la verbal, la psicológica y la física, es cierto. Hemos aceptado la violencia física y la violencia psicológica, igual que el miedo como, vamos, como el pan de cada día. Y ya es hora de parar la tontería esta, decir, ya está bien, para. Es como también estos papás, no, si alguien en el colegio te hace mu, tú rápidamente al profesor, ya, pero escucha, tronco, mu te van a hacer en la vida unas cuantas veces, he dicho mu. ¿No será mejor que empecemos a trabajar en el miedo, en el tratamiento de ese miedo? No crear acojonados mundiales que ante cualquier cosita ya tienen el friki froki. Bueno, mi opinión, ¿eh? Hemos aceptado el miedo y el temor como forma de vida. Necesitamos de nuevo una mente libre, sin conclusiones, una mente que no diga, la mente que no diga si esto es posible o esto no es posible. Es decir, lo que está diciendo Krishnamurti es no etiquetar, no autoetiquetarnos. Es importante porque cada vez que usamos la palabra o etiquetamos o nombramos algo, la estamos liando. Partamos de la base de que es necesario, son necesarias las palabras y la memoria para funcionar socialmente. ¿Ok? Si tú vas a la panadería y quieres una barra de pan, tienes que decir, deme una barra de pan, y no pasa nada. No has etiquetado la barra de pan y estás comiéndote, o sea, las cosas como son, la lógica. Deme una barra de pan, ¿para qué? Para comérmela. Punto. Final. Hay muchas formas de miedo. Físicos, psicológicos, psicosomáticos. Además, a través del miedo podemos crearnos enfermedades, pero lo tengo más claro que el agua. Aquí vamos a observar el temor en general. Podemos tener miedo de la gente, de lo que digan, de la oscuridad. Miles de maneras de miedo. Hay miedo del tiempo, esto es importante, del pasado y del futuro. Es cierto, sobre todo del futuro. El miedo viene del pasado, pero afecta al futuro. Es ese miedo acerca de la certeza, la seguridad, que va a ser de mis hijos, voy a tener una buena vejez, voy a morir de la muerte, por ejemplo, el miedo de la muerte, miedo de lo que queráis, voy a ser un buen profesional, todo lo que he estudiado y lo que he hecho me va a llevar a, todo esto que he hecho de pille me va a llevar a, las cosas que he hecho malas en el pasado me van a venir a, así. Y es importante empezar a limpiar la mente de todas esas cosas, que es lo que dice Krishnamurti. No etiquetarnos, no tener miedo. Pero ¿cómo no tenemos miedo? Al no etiquetar. Al reconocer que nuestro pensamiento es un pensamiento fragmentado y fragmentario, porque estamos llenándonos todo el tiempo de identidades que son conflictos, incluso contra nosotros. Ningún miedo de estos puede ser resuelto por la voluntad, ni diciéndonos así a mí mismo, no voy a tener miedo. Un acto de la voluntad no tiene ningún sentido. Y es cierto, es un acto mecánico. Tenemos que entenderlo, como todo en la vida. El temor mata a la gente, la hace temerosa. ¿Cómo podemos amar sin miedo? Eso es importante porque tanto rollo patatero con el amor, la pareja, pero si estamos llenos de miedo. Pero si la pareja es una posesión, digamos lo que digamos, es una posesión. Es muy difícil entender la pareja de otro lado. Es una posesión. ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué haces lo otro? ¿Y por qué me preguntas esto? ¿Y por qué no vamos aquí? ¿Y por qué no vamos allá? Bueno, ¿y por qué no me dejas en paz? ¿Y por qué? ¿Y a ti qué te importa? Tío, ¿a ti qué te importa? Pero es muy complicado. Porque somos unos controladores y unas controladoras, los dos. En fin,
Y luego ya me voy a lo último porque lo demás creo que no tiene más relevancia. Podemos ver, hablando del temor, podemos ver ese temor, ese miedo sin ponerle nombre, sin acudir a ese centro. Sí, porque en el momento que nombramos algo lo dividimos. Es una forma de resistencia y de temor. Por lo tanto, el asunto es observar ese centro, que es un centro fragmentado, y cuando surja el miedo, el temor, no nombrarlo. La mente observando si la división del centro trae el fin del miedo. Bueno, os dejo con esto. Yo os prometo que voy a seguir ahondando en el tema este del miedo. Le voy a dar una vuelta un poquito más, no sé si profunda, pero como si fuera un escalpelo, porque no me acaba de convencer del todo. Creo que es complejísima, como la cuenta, como la narra, y se puede hacer de otra manera. Yo básicamente con lo que me quedo es que nuestra mente es una mente fragmentada, que estamos llenos de prejuicios y de identidades de todo tipo: blanco, cristiano, alemán, negro, africano, keniata, corredor de atletismo, cosas así de claro. Economía justa, economía nunca mienten, alemanes, mentirosos, creativos, italianos. No va así, pero nosotros somos así. Mal peinado ese chico, zapatos sucios, bien peinado, zapatitos limpios, tipo sevago, castellanos, todo el tiempo etiquetando. Entonces somos unos fragmentarios, y eso trae miedo, porque cada 2 por 3 nos vamos a encontrar con situaciones que no son las que nosotros tenemos asociadas y etiquetadas. Hasta ahí, magnífico. ¿Qué recomienda Krishnamurti? Parar ese centro de pensamiento, pararlo, detenerlo, y cuando surja el miedo, que es la diferencia y el cambio, y compararse, miedo, diferencia, cambio y compararse, no etiquetarlo. Esto me tiene un poquito intrigado. Así que nada, no sé si hemos resuelto algo o no, pero ahí va, darle una vueltita de rosca y a ver qué pensáis. Os mando un besito y un abrazo fuerte, que tengáis un súper buen día.